Dios bendiga a todos los hermanos y a todos los pastores, evangelistas, misioneros, líderes conciliares. Les saludamos en el amor de Jesucristo y a todos los que nos sintonizan a través de estas redes, de esta plataforma del canal de YouTube, plataforma que Dios ha levantado en este último tiempo para aligerar el Evangelio, para anunciar la misericordia de Dios, para entrar a cada casa, gloria al Señor, a cada hogar, a cada amigo, y decirle cuál grande es el amor de Dios para su vida. La Biblia registra que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento, y esa es la perfecta voluntad de Dios. A veces la iglesia se preguntan por qué a veces no tenemos tanta prosperidad, por qué el Espíritu Santo no se mueve en mi vida como antes se movía, por qué la palabra de Dios no se predica como antes se predicaba. ¿Por qué hay pocas bendiciones en las iglesias y ya la gente no quiere saber de la iglesia? ¿Por qué, amados hermanos? Aleluya. A pesar de los tiempos, la Biblia registra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús dice en Mateo 24, gloria al Señor, que en medio de acercamiento del fin se levantarán falsos profetas, falsos cristos. Y vemos, amado hermano, que todo lo que se registra en la Biblia se está cumpliendo. Amén. Mateo capítulo 24, verso 14 dice: y será predicado este evangelio por todo el mundo, y entonces vendrá el fin. O sea que Jesús le está diciendo, mientras se predique el evangelio y hay gente que todavía no ha escuchado el evangelio, hay misericordia para el ser humano. Amigo, no importa la condición, cómo tú te encuentres en esta tarde, en esta noche, donde quiera que entre esta señal, hay misericordia para tu casa, hay misericordia, perdón para tus hijos. Amén. El Espíritu Santo vino para levantarte, para bendecirte. Él no vino para condenarte, gloria al Señor, porque el Espíritu Santo vino para restablecer, amén, y levantar, amén, aquel que está caído. Iglesia, no importa cuántas veces haya fallado, el Espíritu Santo está dispuesto a bendecirte. ¿Por qué no vemos tantas bendiciones en nuestras vidas espirituales? ¿Por qué verdaderamente arrancamos y damos un pie para el frente y 5 para atrás y no podemos llegar a la perfección de Dios? En esta noche quiero hablar un poco de la palabra del Señor, donde hubieron hombres victoriosos en la palabra de Dios, donde en medio de luchas y batallas adquirieron grandes victorias, amén, por una fidelidad, amén, a su Dios. Yo no sé, amado hermano, en esta hora, ¿cómo es tu fidelidad? ¿Qué tú estás dispuesto en sacrificar para Dios? ¿Qué tú estás dispuesto, amén, a provocar a Dios en una bendición en tu vida, en tu casa? Hubieron hombres, amado hermano, que vivieron para Dios, cumplieron la palabra, gloria al Señor, y conocieron el secreto de lo que es obedecer la voz de Dios y meditar en la palabra de Dios. Amén. Y en esta hora quiero utilizar como referencia el Salmo 1, verso 2 y verso 3. Salmo 1, verso 2 y verso 3. Y lo leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y el glorioso Espíritu Santo. Amén. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, lo que toca, prospera. La fidelidad de Dios, amén, para con la iglesia es cuando nos comprometemos a guardar las sagradas escrituras, gloria al Señor. Y ese es el compromiso que Dios tiene para con el hombre, para con la iglesia, a su nombre gloria. Ser fiel, amén, a la palabra, y Dios te guardará y te será fiel a su nombre gloria, porque la palabra de Dios es pura y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dios añada bendición a esta linda palabra. Gloria al Señor. Y en su ley medita de día
y de noche. En 24 horas que tiene el día, ¿cuántas horas y cuántos minutos tú puedes meditar en las Sagradas Escrituras, en lo que Jesús habló, en lo que dice el Antiguo Testamento? ¿Cuántas historias, amén, tú puedes hablar, amén, y decirle, wow, Señor, qué grande es tu palabra? O pasan las horas y pasan las horas ignorando, afanándote, amén, adquiriendo dinero, buscando cómo mejorar tu vida, amén, física, tu vida económica, y a veces ignoramos la palabra, pero queremos bendición. La Biblia dice, amado hermano, y en su ley medita de día y de noche, y todo lo que tú toques, si eres fiel a la palabra, prospera. ¿Por qué yo no prospero? ¿Por qué mi casa va para atrás cada día y yo no veo la bendición que Dios ha prometido a la iglesia? ¿Por qué mi casa está pasando enfermedades y situaciones y mi vida espiritual se está secando poco a poco? ¿Por qué mi ministerio no es como al principio, cuando empezamos a fuego y ahora estamos terminando, amén, en vuestra creatividad y en la carne, y no nos interesa a veces la obra de Dios? ¿Por qué, amado hermano? Porque descuidamos la palabra de Dios. En cuanto usted descuide la palabra de Dios y comience a vivir una vida conforme a su creencia, conforme a lo que yo creo, amado hermano, su vida espiritual tiene que cambiar. Su vida espiritual tiene que menguar. ¿Por qué, amado hermano? Porque la palabra de Dios no cambia. El hombre puede cambiar, el hombre puede variar, el profeta se puede equivocar, amén, el profeta se puede cambiar, pero la Biblia dice, amado hermano, el cielo y la tierra pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. A su nombre sea la gloria. Y en esta hora quiero hablar un tema de un hombre, amén, gloria al Señor, que todos conocemos, que caminó con Moisés en diferentes áreas, que él cruzó el Mar Rojo con el pueblo de Israel, a su nombre, gloria, y pudo visualizar la fidelidad de Moisés para con su Dios. Estamos hablando de un hombre llamado Josué, que la Biblia dice que fue el que tomó, amén, el manto o cogió la dirección del pueblo y el legado, amén, y la responsabilidad de llevar un pueblo, amén, rebelde a una tierra prometida. Gloria al Señor. La Biblia dice que cuando Moisés, amén, Dios acaba su ministerio, le dice, une a Josué, que es el instrumento que yo voy a utilizar para seguir mi camino. Dios no para lo que Él promete. Si Dios te prometió bendición, Él no va a parar la bendición tuya hasta que verdaderamente, gloria al Señor, termine lo prometido en tu vida. Tú eres y yo soy el que puedo detener la bendición de Dios en nuestra vida conforme a nuestra forma de vivir. Gloria al Señor. Cuando Dios llama a Josué, dice la Biblia, amado hermano, que le promete victoria antes de caminar, que le promete victoria antes de cruzar el río de Jordán, que le promete victoria que ya Jericó iba a caer, que le promete mucha victoria, gloria al Señor, y si él se permanece fiel a la palabra de Dios. Cuando Dios comienza a hablar con Josué, dice la Biblia, me imagino que Josué estaba contento porque verdaderamente la presencia de Dios caminaba con él. No importa cómo nos encontremos, amado hermano, tengamos o no tengamos, seamos pobres o seamos ricos, tengamos dinero o no tengamos dinero, si la presencia de Dios camina contigo, no te hace falta nada. Si el Espíritu Santo respalda tu casa, tu vida, tranquilo que Dios proveerá lo que te haga falta. A su nombre, gloria. Cuando Josué comienza a recibir el llamado, ahora comienza a recibir la exigencia de Dios y Dios le dice, crea pacto conmigo. En esta hora, gloria al Señor, y empezando este año, yo te invito a crear pacto contigo para mover a Dios. Por lo tanto, te digo en esta hora y le pongo por tema, la palabra de Dios prosperará tu camino. La palabra de Dios prosperará tu camino. Josué pudo experimentar que Dios
fue fiel en su ministerio. Mira lo que dice el verso 8, gloria al Señor, lo que Dios le dice a Josué en medio de su llamado, y también se lo dice a usted y se me lo dice a mí. Nunca se aparte de tu boca este libro. ¿Qué libro está hablando el Señor? La palabra de Dios. Gloria al Señor. ¿Qué libro está hablando? La revelación de su palabra. Amén. Sino que en la ley de Dios, amén, medita, gloria al Señor, de día y de noche. Oye, otra vez Dios está repitiendo. Parece que el Espíritu Santo, amén, está utilizando gloria al Señor, a Josué, y le está hablando también al salmista la misma línea. Medita en la palabra de Dios de día y de noche. ¿Por qué le dice a Josué eso? Gloria al Señor, a su nombre gloria. Para que guarde y haga conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira lo importante que es guardar la palabra de Dios. Le dice a Josué, nunca te apartes de la palabra de Dios y sé fiel. Medita en ella día y noche, porque ella hará prosperar tu camino. ¿Por qué yo estoy atrás? ¿Por qué mi camino se tuercen? ¿Por qué yo no veo la visión de Dios y lo prometido? Me siento a veces solo, gloria al Señor, porque a veces descuidamos la palabra. Lo tenemos todo a nuestro alrededor, pero la palabra de Dios la tenemos en casa. La palabra de Dios la tenemos cuando nos acordemos. La palabra de Dios la tenemos cuando haya problemas. Amén. Y se lo dijeron a Josué, nunca se aparte de tu boca, nunca te aparte de tu mente, clávatela en tu corazón, amárratela en tu cuello, la palabra de Dios. Si usted quiere victoria, iglesia, guarde la palabra de Dios. Iglesia, si usted quiere ver gloria en su vida y las promesas de Dios revelándose a tu vida y a tus hijos, reclama la palabra de Dios. Crea pacto con Dios en esta hora. Aleluya, porque la palabra de Dios prosperará tu camino. El Señor se lo está diciendo a Josué. Si tú guardas la palabra de Dios, tus caminos serán prosperados y todo lo que tú toques será para bien. Qué importante es la palabra de Dios, y en este tiempo hay tanta gente que la tienen escasa, como si fuera un libro, como si fuera otra historia, pero la palabra de Dios es la mente de Dios donde administra el corazón del hombre. En esta hora yo no entiendo, amado hermano, el tiempo que tú meditas en la palabra de Dios, y vemos, amado hermano, que Josué adquirió victoria, cruza el río de Jordán, tumba Jericó, pelea con los cananeos, pelea con tanta gente y lleva al pueblo donde Dios lo había llevado a la promesa. ¿Por qué? Porque se mantuvo fiel a la palabra de Dios. Si te mantienes fiel a lo que Dios te ha dado, tu ministerio será prosperado. Si te mantienes fiel a lo que Dios ha puesto en tus manos, todo lo que tú toques será bendecido. Si te mantienes fiel a la palabra de Dios, amén, aleluya, Dios permanecerá fiel y tú verás gloria. Pero tienes que meditar en la palabra de Dios. A veces estamos meditando en tantos problemas que llevamos, en tantas situaciones en el trabajo, en la economía, en mis hijos. ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Cómo van a estudiar? Amado hermano, primeramente medita en la palabra de Dios y Dios hará prosperar tu camino y los tuyos. Por lo tanto, la Biblia dice en Mateo capítulo 6 y el verso 31, buscar primeramente el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Cuando usted medita en el reino de Dios, está meditando en la palabra de Dios, y entonces Dios se compromete en proveer lo que usted necesita. Pero dele prioridad a la palabra de Dios. Crea pacto con Dios para que usted vea que sus caminos se van a cambiar. Crea pacto con Dios que vas a guardar la palabra y vas a tratar de ser fiel a la palabra, y entonces verás gloria en tu vida. Mientras tanto, nuestras vidas se secarán poco a poco, porque la presencia de Dios es necesario que camine con nosotros.
A su nombre sea la gloria. Y el Salmo 1, amado hermano, los textos que leí prácticamente es la misma visión que Dios le da a Josué. Sino que en la ley de Jehová está tu delicia. ¿Dónde te estás deleitando en esta hora? ¿Qué palabra estás escuchando? A su nombre, gloria. ¿Qué palabra estás escuchando y te estás deleitando en medio de tu situación y problema? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El mismo espíritu que le está hablando, gloria al Señor, a Josué, es el mismo espíritu que le está revelando al salmista y le está diciendo: mientras tú medites en la palabra de Dios, mientras tú pienses en la palabra de Dios, tus caminos serán también prosperados. Mira qué importante es la palabra de Dios. Pero queremos bendición, pero ignoramos la palabra de Dios, que es un secreto que Dios tiene en esta tierra para bendecir a quién, a la iglesia, para salvar a quién, a los amigos, para perdonar y levantar al descarriado. Lo único que puede cambiar el mundo, lo único que puede cambiar, gloria al Señor, el corazón del hombre, es la palabra de Dios. Crea pacto con Dios. La palabra de Dios, aleluya, prosperará tu camino. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué yo no prospero? ¿Por qué siempre estoy atrás? ¿Por qué siempre estoy enfermo? Mis hijos no salen del estancamiento. Mi hogar se está destruyendo. ¿Por qué no veo gloria? Porque has descuidado la palabra de Dios. A su nombre, gloria. Ser fiel a la palabra y Dios permanecerá fiel. Amén. Hasta la muerte. A su nombre sea la gloria. ¿Y qué más dice el salmista? A su nombre, gloria. Y será como el árbol plantado junto a corrientes de agua. Y usted sabe que un árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿qué es lo que pasa? A su nombre, gloria, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. ¿Por qué, amado hermano? Un árbol frondoso que está frente o cerca de las corrientes de agua, hay bendición y siempre está verdoso. Usted tiene que saber, amado hermano, que las raíces del árbol, cuando toca, amén, el agua o la corriente que están pasando alrededor de ella, el árbol siempre se mantiene verdoso. Mientras alrededor los árboles se están secando y no tienen fruto, el árbol que está cerca del río, que las corrientes están socando, amén, las raíces están tocando la corriente, a su nombre, gloria, no, amén, cambia ni varía y siempre está dando fruto todo el año. Nosotros somos los árboles. Cuando nuestros árboles están tocando el río del Espíritu, a su nombre, gloria, no importa nuestra condición de vida, no importa el problema, no importa la circunstancia que estás atravesando, no importa la circunstancia que hoy en este año empezaste, si tus raíces están tocando el río del Espíritu Santo, Dios te está prometiendo y te está diciendo que todo lo que tú haces prospera. Aunque el vecino se esté cayendo, aunque el vecino de al frente no prospere, aunque aquel te cuide la palabra no prospere, si tú te mantienes fiel tocando el Espíritu Santo, provocando, amén, con tus raíces espirituales, la presencia de Dios sobre ti, aleluya, tú te verás bendición las 24 horas, siempre será bendecido. A Josué le dice, y todo te irá bien en tu camino. La Biblia dice, todo lo que hace prospera. Es que el Espíritu Santo es el que bendice, es el Espíritu Santo es el que prospera, es el Espíritu Santo cuando toca tu vida y tus raíces espirituales están fundadas, amén, cerca del río del Espíritu Santo, a su nombre, gloria, aleluya. Todo lo que usted tiene, amado hermano, tiene que prosperar, porque Dios te prospera.
¿Quién más habla, amado hermano? Amén, sobre la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de Juan, gloria al Señor, y lo que hizo Cristo fue pequeño para lo que nosotros vamos a hacer. Si Él hizo milagro, cosas grandes vamos a hacer. Y Jesús comienza a hablar el compromiso de la iglesia. Jesús comienza a revelar los misterios espirituales y los tesoros escondidos de Dios. Y dice, y todo lo que tú pidas en el nombre de Jesús sería hecho si tú guardas los mandamientos. O sea, sigue el mismo espíritu con Josué, a su nombre gloria, con el salmista, y ahora viene la revelación de Dios y te dice, cosas mayores que yo hice, tú las harás, a su nombre gloria, y lo que tú le pidas al Padre, tú lo vas a ver, y el Padre y yo te vamos a visitar y moraremos en ti. Pero si guardas los mandamientos, si guardas la palabra, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no siento la presencia de Dios? ¿Por qué me siento solo? Chequéate, amado hermano, el compromiso que tú tienes con la palabra. La Biblia dice, y yo voy a morar con mi Padre, y yo voy a morar con el Espíritu Santo, y te vamos a visitar siempre. Pero hay un compromiso, tienes que guardar la palabra. Si no guardamos la palabra, no hay compromiso con el Padre. Si no guardamos la palabra, no hay compromiso con el Hijo. Si no guardamos la palabra, no hay compromiso con el Espíritu Santo. Y pasarán los días y estaremos enredados y secándonos poco a poco, porque lo que le da vida al hombre es la palabra de Dios. Y tanta gente la tienen descuidada, pero queremos prosperidad de Dios. Medita en esta hora, en este año comenzando el 2023, comienza a renovar tu vida espiritual y dile al Espíritu Santo, yo quiero crear pacto en mi camino con la palabra de Dios. Y todo te saldrá muy bien, a su nombre gloria. Y esa es la revelación que Dios revela a mi corazón, que si usted medita en la palabra de día y de noche, intenta hacer pacto con Dios, Dios prosperará tu camino y bendecirá lo tuyo en el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde y que la paz de Dios revele el comenzar de este año y despierte en nuestras vidas pacto con Dios para guardar su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios prosperará tu camino. Dios añada bendición a esta divina palabra y que el Espíritu Santo administre tu corazón en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.